Ya, ahora no soy tan mala. Ya. Bueno, en relación con los sistemas de evaluación, pues una temática también totalmente relacionada con los retos que tenemos como psicólogos educativos y con lo que he planteado anteriormente. Si yo parto del presupuesto nuevamente de que cada persona aprende diferente, pues digamos que es una tarea también de la institución educativa poder valorar los avances y los aprendizajes de cada persona también desde esa perspectiva. Eso es bastante difícil. Creo que particularmente con los sistemas de evaluación tenemos dos retos, que hay que trabajar mucho con profesores, con los estudiantes mismos y por supuesto con los padres de familia. Uno es eso, reconocer que tengo que encontrar maneras para que efectivamente yo pueda valorar el avance de cada una de estas personas de acuerdo con sus características, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus ritmos. Eso, por ejemplo, implica que yo no diseñe evaluaciones homogéneas, una única evaluación para aplicar. Y en colegios pequeños eso se logra. Es muy interesante, por ejemplo, poderle decir a un profesor, mira, este chiquito tiene unas habilidades verbales en la parte expresiva muy grandes, pero en la parte escrita le falta. ¿Por qué reventarlo aplicándole una evaluación escrita cuando oralmente podría tener un mejor desempeño? Ese tipo de señalamientos y de cosas creo que son las que tenemos que hacer nosotros como psicólogos. Por eso es tan importante que podamos valorar en cada niño cuál es su tendencia, cuál es su estilo, cuáles son sus necesidades, etc. Y poder, por ejemplo, eso, diseñar con los profesores evaluaciones diferentes, 2, 3 formatos de evaluación distintas, no digo tampoco 25 porque es muy difícil. Eso como por un lado. Por otro lado, hay una tarea bien importante y es poder gestionar dentro de las instituciones educativas el tema de que la evaluación no le compete solo al profesor, sino que los niños desde muy pequeños aprendan a autoevaluarse, a que sus compañeros, sus pares los evalúen y que la evaluación del experto, del profesor, sea como parte de ese proceso, pero no lo único. Eso tiene que ver mucho con que los niños desde pequeños aprendan a autorregularse, aprendan desde muy pequeños también como todo el tema de las habilidades metacognitivas, hacer conciencia de sus propios procesos de pensamiento, de sus procesos de aprendizaje. Eso, cuando yo tomo conciencia de algo, me hago cargo de eso. Entonces, es poderlos conducir, así sean muy pequeños. Nosotros lográbamos cosas muy lindas con niños de transición, de pequeños logros, o sea, chiquitos de 5 años, 4 años de prejardín, que lograban hacer conciencia como de sus propios logros y de los esfuerzos que habían hecho, y eso resulta una recompensa mucho mayor que el 5 que se gana. Entonces, todo el tema de la autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación creo que es una tarea importantísima también, y allí los psicólogos creo que tenemos también pues mucho que decir. Hay un tema que también es muy importante que tiene, y está ahorita muy de moda. A mí con los temas de moda me da miedo es que se prostituyen de alguna manera y se vuelven como moda y cosa de todos los días, que es todo el tema del bullying. Nosotros somos desafortunadamente una sociedad violenta, una sociedad intolerante, con una dificultad inmensa para respetar la diferencia, la diversidad, la pluralidad, el que piensa distinto, etc. Entonces creo que el bullying ha sido una situación que ha existido siempre. Creo que si yo me pienso a mí misma cuando fui estudiante de colegio y de universidad inclusive, pues claramente había situaciones de discriminación, de abuso, de exclusión. Creo que ahora se ha hecho más visible, como muchas otras problemáticas sociales, ahora tiene un nombre además gringo, entonces todo el mundo lo repite, pero pues creo que no es novedoso, y menos en una sociedad como la nuestra, tan intolerante y tan cargada de violencia. Creo que hay bullying en muchos niveles, hay matoneo, maltrato, abuso, bueno, en muchos niveles, a nivel educativo, desde las relaciones laborales mismas, partiría inclusive hasta como de un bullying cultural en relación con la educación. O sea, la educación es una cenicienta culturalmente. Cualquier persona que dice que quiere ser profesor, eso es un oso para la familia, es una vergüenza. Hay personas que siendo profesores se sienten apenados de serlo. Yo soy hija de profesores que afortunadamente me inculcaron como toda una dignidad de la profesión. Yo creo que eso tuvo que ver también con la decisión de estudiar psicología, de seguir por el área educativa, no lo mencioné al principio, creo, no estoy segura, pero eso no es como la generalidad. La gente se avergüenza de ser profesor, uno, digamos aquí en el contexto de la universidad,
A las niñas de pedagogía uno las mira como con fo, digo niñas porque la mayoría son mujeres, eso muestra también otro claro prejuicio relacionado con la educación. Los maestros son muy mal pagos, son de los profesionales más mal pagos, o sea, la labor del docente, que en otros países muy desarrollados es de las profesiones más valoradas socialmente. De hecho, para ser profesor se requiere pasar una cantidad de pruebas porque son culturas que tienen la conciencia de la responsabilidad que está en las manos de un profesor. Nosotros no la tenemos, aquí ser profesor es un oso. Entonces yo creo que desde allí ya hay un bullying cultural en relación con la imagen de la educación y del profesor, pasando ya por relaciones muy específicas de maltrato, en relación con lo que gana un profesor, con las relaciones de poder que se generan. Los papás, por ejemplo, yo tuve que vivir en colegios situaciones terribles de papás que creen que porque tú eres profesor o que porque para eso le pago eduque a mi hijo, cosas de ese estilo que no lo harían con un ingeniero, por poner un ejemplo. Es decir, es como una profesión que no está reconocida ni valorada lo suficientemente. Y de allí pues ya pasamos, digamos, a situaciones de matoneo, de maltrato en relaciones profesor-estudiante o entre pares. O sea que creo que es muy extendida y es un campo inmenso, inmenso de trabajo de los psicólogos educativos. Creo que depende mucho como de todo el tema ético que tú como psicólogo quieras llevar como reflexión a las instituciones educativas. Hay psicólogos que consideran que ese es un tema que no les compete, cosa con la que estoy en total desacuerdo. ¿Cómo no va a competirle a un psicólogo trabajar el tema ético de las relaciones? O sea, un psicólogo no puede hacerse loco frente a una situación de maltrato desde ningún punto de vista y en ningún nivel, del estudiante al portero, del papá al profesor, del rector al administrativo, o sea, en ningún nivel. Yo creo que eso es un deber que uno tiene aquí como profesional y creo que uno no puede hacerse de las gafas, menos en un país como este. Así que creo, y cierro con esto, pensando como en los retos más grandes de la educación. Creo que somos un país que tristemente tenemos unos récords en unas cosas, así como somos el país con la mayor riqueza en recursos naturales, somos el tercer país en el mundo en inequidad social, por ejemplo. Sabemos los resultados que tenemos, por ejemplo, a nivel de todas las pruebas educativas que nos aplican. Somos un pueblo, un país que aceptamos pasivamente nuestra condición, que reelegimos a los mismos, que no asumimos postura. Digamos que al día de hoy tengo una visión un poco desesperanzadora de una sociedad y de un país como este. Sin embargo, por lo mismo eso me da más ganas de seguir trabajando en lo que hago. Pienso que en donde estoy es el lugar donde debo estar, donde mis principios están. Creo que trabajar con la gente que se está formando y poder demostrar que hay otras maneras de ver lo humano, de ver las relaciones, de aprender cosas para aplicarlas en un país como este, tan lleno de cosas y al tiempo tan vacío, tan carente en tantos sentidos. Creo que los retos que tenemos, no solo como psicólogos educativos, sino como profesionales en general, ya que tuvimos esta oportunidad de formarnos, pues son muy grandes. Yo decía al principio que soy de las que creo que la educación es la base para transformar a las generaciones y a los pueblos. Hay ejemplos muy sencillos de cómo pequeños detalles puramente educativos transforman la cultura. Un ejemplo muy trillado, pero bueno, lo voy a traer, todo el tema de las pequeñas cosas que se lograron, por ejemplo, con un enfoque pedagógico como el de Mocos. Solo por dar un ejemplo, nos enseñó a los bogotanos a utilizar la cebra, algo tan sencillo, tan cotidiano, que bueno, ya hasta se nos ha olvidado unos cuantos, pero me refiero a eso. O sea, la educación tiene un poder transformador, definitivamente. Yo sí creo en eso, así esté desesperanzada, o quizá por estar desesperanzada, necesito seguir creyendo en eso. Entonces creo mucho en esto y me encanta entusiasmar a las personas con que realmente conozcan lo pertinente, la profundidad, la complejidad y los retos tan grandes que puede tener la psicología educativa, que les repito, desafortunadamente se ha desdibujado en el tema como de doctoras que están en un colegio a las que le mandan a los niños que tienen problemas y que les apean a los papás o a los profesores lo que pasa.
Esa no es la psicología educativa, esa es la caricatura de la psicología educativa. Creo que tenemos unos retos inmensos. El trabajo que hago aquí en la universidad, por ejemplo, es muy interesante, es poder ayudar, por ejemplo, a los estudiantes que vienen de provincia, a estudiantes afrodescendientes que vienen de comunidades indígenas, estudiantes extranjeros, por ejemplo, un estudiante indígena que viene pagado por su comunidad, que viene a un colegio agrario, que se gana la beca y llega a la Granja Averiana a competir con estudiantes de Nogales, San Carlos, Nueva Granada, está reventado en los primeros 6 meses. La responsabilidad social tiene que ver con que la universidad genere condiciones, acompañe a este pelado, entienda que tiene unas habilidades diferentes, que pudo ser el mejor bachiller de su colegio, pero que definitivamente la inequidad de este país es tal que él no puede llegar a competir con un estudiante del año colombiano y que como universidad tenemos que hacer algo. Entonces, por ejemplo, apoyar esos procesos de aprendizaje de estos pelados es algo que no tiene precio desde mi punto de vista y que resulta muy interesante, así que los invito a que conozcan más de la psicología educativa. Muchas gracias.